Buenos días, gracias por estar con nosotros en esta nueva lectura bíblica matutina. Le pedimos para que busque en su Biblia la tercera carta de Juan. Vamos a dar lectura del capítulo 1, que es el único capítulo, versículos 5 al 8. Si no puede leer con nosotros, le invito para que escuche la lectura atentamente y también para que el Señor hable a nuestro corazón. Dispongamos nuestra vida. No sé a qué hora nos esté usted escuchando, si es a la hora que la estamos transmitiendo, que es a las 7 de la mañana en nuestro horario, le damos la bienvenida. Y si es en diferente horario o está escuchando la repetición, deseamos que Dios le bendiga rica y abundantemente. Gracias por sus comentarios, gracias por suscribirse con nosotros y gracias también por compartir la lectura con sus contactos o sus conocidos. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice así: Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Amén. Qué hermosos versículos tenemos aquí acerca de la hospitalidad de Gayo. Pero también por otro lado podemos ver la cooperación con la verdad. Cómo podemos ser también bendición en cooperar con aquellos que predican el Evangelio y que el Señor los envía por diferentes lugares. Hagamos algunas breves consideraciones. Primeramente diremos que en la segunda carta de Juan, el apóstol había advertido sobre el peligro de recibir y atender a los falsos maestros. Le preocupaba que por darles hospitalidad, los hermanos pudieran participar en las malas obras de esos engañadores. Pero ahora notemos el contraste. Ahora en esta carta presenta el otro lado de la moneda, al pedirles que no descuiden a los maestros genuinos, quienes necesitan la hospitalidad y la ayuda económica para seguir en su ministerio. No hay duda que Juan se siente preocupado también por el problema con Diótrefes, porque ya había escrito una carta a la iglesia, pero al parecer no dio resultado. Ahora escribe a Gayo, el amado hijo o su hijo en la fe. Parece que espera lograr algo a través de su ayuda. A la vez, le toma como ejemplo para exhortar a los demás hermanos a seguirlo y a aceptar a los que sirven al Señor. Además, advierte a Diótrefes, a lo menos indirectamente, de que no debe seguir con su actitud altiva. Pero notemos la felicitación que hace Juan a este hombre llamado Gayo. No hay duda que Juan felicita a Gayo por su fidelidad en prestar servicio a varias personas, tanto a los hermanos conocidos como a viajeros desconocidos. Su hospitalidad demuestra su amor a la verdad y para quienes andan en ella. Los que han venido a él de viaje por causa del ministerio han dado testimonio de la manera en que les ha recibido. Por eso Juan se alegra y le felicita por su fidelidad. Es probable que los hermanos mencionados fueran maestros cristianos acreditados por las iglesias de esa región, mientras los desconocidos fueran viajeros de otras regiones pero dignos de hospitalidad. Atender a estos últimos era sin duda un ministerio más delicado que el de ayudar a los hermanos conocidos, ya que requería mayor discernimiento de parte de Gayo. Estos dos grupos daban testimonio de que Gayo amaba la verdad y andaba en ella. Ahora entendemos que también confirma su amor para con los visitantes. Hay una evidencia de que amamos la verdad y es el trato que damos a quienes la enseñan. Lo voy a volver a repetir, queridos hermanos y amigos.
existe una evidencia de que andamos y que amamos la verdad. Y esta evidencia es el trato que damos a quienes enseñan esta verdad. Y la verdad es el Evangelio. Quiero invitarles para que pensemos por un momento y consideremos nuestra propia experiencia. Identifiquemos algunas ocasiones cuando usted haya sido testigo de una demostración de hospitalidad genuina de parte de algún hermano o hermana en Cristo. Hagámonos la pregunta: ¿ha sido usted beneficiario alguna vez de ella? ¿Qué hicieron los que le hospedaron? ¿Cómo se sintió usted? Ahora bien, ¿usted ha demostrado esta clase de hospitalidad a otros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en esta área? ¿Y qué debemos hacer al respecto? La exhortación la tenemos en el versículo 6, cuando dice la palabra de Dios: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Aquí podemos notar que Juan estaba muy contento de escuchar este testimonio y ahora recomendaba a Gayo que siguiera adelante. Quería animarle a que continuara manifestando esta clase de hospitalidad. El mismo informe que los hermanos daban sobre él a la iglesia debía servir para motivarle. Además, le pide directamente que continúe practicando esta hospitalidad. La exhortación se introduce con la frase harás bien, que puede traducirse por favor. Al mencionar encaminarlos como es digno, se refiere a algo más profundo que solo desearles buen viaje, como hacemos a veces. Implica atenderles correctamente durante su estancia en casa y proveer para la continuación del viaje con ropa, comida, zapatos, dinero, quizás algún acompañante y hasta recomendaciones para otras iglesias. Quizá, queridos hermanos, para nosotros en nuestro tiempo esto sea poco usual, pero pensemos en aquellos viajeros que caminaban largas distancias, que para llegar de una ciudad a otra llevaban días de camino. Pensemos que no había como en nuestros días medios de transporte, no había entre ciudad y ciudad lugares para comer, para recibir algún alimento, no había tanta forma de hospedarse como el día de hoy, que hay hoteles de todos precios y en diferentes ciudades durante el camino. Eran largas jornadas de camino, eran largas jornadas de travesía, donde para llegar a una ciudad pasaban días y horas, donde no se encontraba un solo lugar para hospedarse ni para recibir alimento. Por eso Juan está hablando de esta manera, pero nosotros podemos aprender mucho de esta lectura en esta ocasión. Pero continuemos con la reflexión de estos versículos. Notamos que en lo que se refiere a este tiempo, podemos ver que acostumbrados a ofrecer, nosotros también, según lo que vemos, debemos acostumbrarnos a ofrecer nuestro apoyo moral cuando no podemos o no queremos, queridos hermanos, hacerlo. Debemos hacer también nosotros nuestra parte en este tiempo. Podemos ofrecer nuestro apoyo no solamente moral, sino también apoyar el ministerio de la obra del Señor. Porque aquí Juan no estaba pensando en esta clase de ayuda solamente, la ayuda moral también. Está hablando de la colaboración que debía ser generosa, como la que merece el Señor. Debían dar como si lo estuvieran haciendo directamente al Señor. Y la pregunta es, ¿cuánto merece el Señor? ¿O qué merece el Señor? Teniendo en cuenta esa escala, los hermanos debían ofrendar y apoyar a esos misioneros, a esos siervos del Señor que llevaban la palabra y que practicaban y enseñaban la verdad de un lugar a otro. Y en este sentido no malinterpretemos, no solamente se trata de dinero, pero debemos entender que Dios aquí está hablando a través de Juan y lo está diciendo claramente. Bien harás en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos, dice, apoyar a tales personas para que cooperemos con la verdad. Esta es una enseñanza que también
debemos entenderla a la luz de las Sagradas Escrituras. Pensemos, queridos hermanos, como decía hace un momento, hoy en día los predicadores del Evangelio ya no viajan en la forma en que antes lo hacían. En la actualidad es mucho más fácil para ellos porque cuando lo hacen, encuentran dónde quedarse en el camino cuando no regresan el mismo día, contando con los recursos modernos de transporte. Sin embargo, siempre existen maneras en que podemos manifestar hospitalidad hacia los que han entregado sus vidas al servicio del Señor. Quizás sería bueno hacer una lista de formas en que podríamos mostrarles nuestra hospitalidad y nuestro apoyo a tales hombres y mujeres. Y vale la pena que elijamos por lo menos una forma de esa lista en cómo podemos nosotros poner en práctica nuestro apoyo para que la verdad siga siendo predicada. Ahora, la razón por la cual Juan dice esto está en el versículo 7 y 8. La forma que Juan usa para animar a los hermanos a seguir hospedando a los que colaboran en la obra de Dios es explicándole la razón principal por la que debían hacerlo. Primero, han sido enviados por causa de Jesucristo. Por eso definitivamente no podían aceptar la ayuda del mundo pagano. Atendiendo a los hermanos que servían al Señor, llegarían a ser participantes juntamente con ellos en su ministerio. En primer lugar, Juan explica que habían salido a servir al Señor por amor de su nombre. El amor de Dios y el deseo de exaltarlo entre los perdidos los había motivado a predicar el Evangelio. Lo más probable es que no tuvieran ninguna promesa de ser sostenidos en la obra, sino que dependían totalmente de la hospitalidad de los hermanos en cada lugar en que ministraban. Al decir, sin aceptar nada de los gentiles, es el uso de la expresión gentiles llama la atención al hecho de que las personas a quienes predicaban eran de pueblos paganos, quienes no habían confiado en Cristo ni conocían a Dios. No tenían por qué ofrendar para sostener la obra, y los evangelistas no debían pedirles ayuda, sino ofrecer las buenas nuevas sin costo alguno, y no ser como otros maestros que cobraban sus servicios. Por eso es que los mensajeros de la verdad necesitaban la ayuda del pueblo de Dios, para no ser objeto de crítica ni objeto de señalamiento de que ellos predicaban por algo a cambio. Y es como debemos hacerlo hoy en día. Nosotros debemos predicar a los de afuera sin esperar nada a cambio, pero la familia de Dios que somos nosotros debemos sostener la obra con amor, con disposición, pero siempre voluntariamente. Nada que no sea voluntario en nuestro corazón. Por eso también el apóstol Pablo emplea la misma filosofía o la misma enseñanza en cuanto se refiere a la evangelización. No trataba de vender el evangelio. No se trata de vender el evangelio, queridos hermanos, sino, como Pablo lo dice, esperaba la ayuda de los hermanos para que éste se extendiera, se pudiese extender. Así lo dice en 1 Corintios 9, del 9 al 27, y 2 Corintios 11, 7 al 12, por decir alguna lectura, dice: porque yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias recibiendo salarios para servicios a vosotros, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Aquí Pablo, hermanos, está dando testimonio justamente de que él nunca quiso ser ninguna carga. También así lo dice en 1 Corintios 9, 9 al 27, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Y él está explicando, pues por vosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio. En otras palabras, no se trata de ser carga, ni que Juan les esté incluyendo una carga, sino les está diciendo la bendición que pueden tener de colaborar con estos mensajeros de la verdad
que viajaban de ciudad en ciudad. Así que, hermanos, por eso aquí lo que Juan está diciendo, que los que enseñaban la verdad no debían admitir fondos o ofrendas de los inconversos para no ser acusados de que predicaban el evangelio por recibir algo a cambio. Es precisamente por ello que Juan da tanta importancia a que los hermanos fueran generosos en sostener la obra. Y esto sigue siendo igual. La obra la sostiene Dios a través de su iglesia. No esperamos ni pedimos ayuda de los de afuera, porque para eso estamos la iglesia, todos para colaborar en el desarrollo y crecimiento de la obra del Señor. Así que la familia de Dios tiene la bendición de sostener la obra del Señor. Este es un principio bíblico. En segundo lugar, los hermanos tenían también el deber de recibir y atender a los siervos de Dios que enseñaban la sana doctrina, porque de esa manera estarían colaborando con ellos al extendimiento de la verdad, siendo copartícipes activos de la comunicación de este evangelio. Así que al ayudar a los mensajeros de Dios, también participaban en su obra y se identificaban con la verdad. Queridos hermanos, según la verdad con todas sus implicaciones, no resulta en una vida aburrida o triste. Al contrario, produce libertad de la esclavitud del pecado y la mentira. Qué tristeza nos provoca ver a personas atrapadas en el error y la falsedad. No tienen paz, gastan el tiempo escondiéndose, con miedo de ser descubiertas, fingen confianza, pero en el fondo sienten temor del futuro desconocido. Desafortunadamente, no todos siguen la verdad, ni aun a quienes se presentan como enviados de Dios. Por eso, tenemos que estar seguros de que apoyamos a los que enseñan la verdad. Al identificar a los verdaderos siervos del Señor, el Hijo de Dios que anda en la verdad, querrá ayudarlos a realizar su ministerio. En el próximo pasaje estudiaremos el ejemplo de un hombre que no quiso cooperar con la verdad. Así que, hermanos, aquí termina esta lectura y en la próxima lectura daremos conocimiento de todo lo contrario cuando domina el egoísmo. Pero eso lo veremos con la ayuda de Dios en la lectura del día de mañana. Por lo pronto, el día de hoy solamente oremos y demos gracias a Dios por esta palabra y aprendamos la hospitalidad de Gayo. Y oremos y apoyemos a los que predican la palabra de Dios por amor y no por ninguna ganancia deshonesta, sino por amor. Pero el pueblo de Dios somos bendecidos en poder también ser partícipes de la predicación de la verdad del Evangelio. Oremos también por las necesidades. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ponemos en tus manos esta lectura el día de hoy. Señor, enséñanos, así como Juan elogió la hospitalidad de Gayo, que fielmente se conducía cuando prestaba algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales daban buen testimonio de su amor, los cuales predicaban la verdad y eran recibidos y apoyados por este varón de nombre Gayo. Ayúdanos, Señor, para ser también nosotros partícipes de tu obra, porque tú has puesto a tu iglesia para ser bendición, para no ser, Señor, objeto de ningún tipo de señalamiento de los de afuera, sino de los de la familia de Dios a los cuales tú has puesto como sostén de tu obra por medio de tu beneplácito. Señor, te pedimos también por las necesidades, por los que están pidiendo oración, suple sus necesidades económicas también, suple sus necesidades de salud, manifiéstate también en sus cuerpos y en sus hogares. Y Señor, que tu evangelio siga siendo predicado. Gracias por aquellas vidas, por aquellas iglesias, por aquellas familias que, Señor, has puesto en el corazón este espíritu de colaboración para tu obra. Bendíceles y recompénsales al 100%, porque sabemos, Señor, que nada queda sin recompensa y que tú, Señor, recompensas todo lo que sembramos en tu obra de manera voluntaria, pero también con un corazón agradecido a ti. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana, que tenga un día bendecido y no se pierda la lectura del día de mañana, porque veremos todo lo contrario a Gayo. Veremos a un personaje
que en lugar de ser un vehículo de bendición, era alguien que ponía estorbo a la obra de Dios. Pero eso lo veremos el día de mañana. Por lo pronto, que Dios le bendiga, que tenga un buen día y que la paz de Dios sea con usted.